Buenos días chicos y chicas, para quienes no pudieron estar presentes en la clase de grado cuarto, voy a presentarles un pequeño resumen de lo que nosotros trabajamos. La clase anterior vimos un poco de ese proceso que llevaría a que los españoles se encontraran con el territorio americano. Recuerden que nosotros mencionamos que no es un descubrimiento, sino que es un encuentro entre América y Europa, ya que existían seres humanos pues habitando América antes de que estos llegaran acá. Nos enfocamos especialmente en Cristóbal Colón, en cuáles fueron los viajes que realizó, cuáles fueron las riquezas que desde estos territorios empezó a llevar hacia Europa. Y el día de hoy nos vamos a centrar un poco en conocer cómo fue este proceso de conquista, especialmente hacia eh, la parte norte de Guatemala y la parte sur de México, donde se encontraban el grupo pues, más importante de la zona mesoamericana, que se llamarían los aztecas. Recuerden que nosotros en las clases presenciales pues ya alcanzamos a ver eh, cuál es un poco de la formación de pensamiento, de los inventos de este grupo azteca. Y hoy vamos a ver cuál es esa forma de relacionarse entre estos españoles y entre estos nativos americanos aztecas. ¿Listo? Entonces hoy vamos a trabajar los aztecas y los españoles. Habíamos mencionado la clase pasada que el primer encuentro que se va a desarrollar entre Europa y América, generado por Cristóbal Colón, pues iba a ser en el año 1492, cuando Cristóbal Colón, creyendo que llega a la India, lo que hace es llegar a la isla de las Bahamas, que se encuentra en el Caribe del territorio americano. Después de tres viajes que realiza Cristóbal Colón y después de su muerte, los reyes españoles deciden continuar con estas expediciones, pero ya que se dieron cuenta que las armas que tenían los indígenas acá pues no iban a ser competencia para las armas que ellos tenían, entonces deciden no enviar exploradores como tal, que solamente se encargaran de enviar información y productos a España, sino envían miembros del ejército español que serían los encargados pues de empezar a colonizar y de conquistar este tipo de territorios. En algunos territorios pues no hubo dificultades en el proceso de estas conquistas para ellos porque muchos de estos indígenas creían que estos españoles eran enviados por los dioses, ya que pues uno tenían una altura mucho mayor a los de los indígenas, tenían un tono de piel, o sea, eran de una raza distinta, eh, tenían unas armaduras que brillaban cuando el sol les pegaba a las mismas y pues tenían animales como los caballos y los perros que para ellos eran desconocidos. Entonces, ya hasta el año 1520, estos españoles que siempre llegaban a las islas del Caribe, cuando llegan a Cuba, deciden tomar una nueva embarcación y volver a ir hacia el occidente. Entonces, cuando van hacia el occidente, se van a encontrar especialmente con el territorio del norte de Guatemala actual y de México. Y este ejército va a estar liderado, va a estar comandado por el señor Hernán Cortés. Entonces, cuando ellos llegan a este territorio, se van a encontrar con pequeñas tribus indígenas, las cuales pues también les van a dar cierto carácter de deidades a estos españoles, pero les van a contar que existía un grupo dominante que era bastante grande, pero también bastante agresivo, que se iban a llamar, bueno, que se denominaban como los aztecas. Entonces, cuando llegan estos españoles al territorio de Guatemala y México, empiezan a planear la forma de conocer y poder invadir a este grupo, pues que todos denominaban como un grupo tan fuerte como lo eran los aztecas.
Pero estos aztecas iban a contar con unas ventajas. La primera ventaja que iban a tener ellos es que pues eran una ciudad de millones de personas. Generalmente cuando los españoles llegaban, llegaban a pequeñas tribus de 50, 60 personas donde pues la resistencia, si es que había, no era muy fuerte, mientras que este grupo azteca sí estaba consolidado y tenía conformada una ciudad como tal donde habitaban millones de personas. Entonces, pues el proceso de conquista iba a ser completamente distinto y pues era evidente que se iba a generar una resistencia a la misma. Entonces, cuando estos españoles llegan a este territorio, pues van a tener la suerte para ellos de encontrarse con una mujer que sería importantísima en la historia y que beneficiaría mucho a los españoles, que se llamaba la Malinche. Entonces, ¿quién era esta Malinche? Recuerden que en clases pasadas nosotros vimos aztecas, mayas e incas. Y habíamos dicho que los mayas, que habían existido antes que los aztecas, habían construido grandes ciudades, pirámides, habían generado diversidad de inventos en matemáticas y en astronomía, pero eh, como estas ciudades fueron creciendo rápidamente, pues ya no tenían la forma de sostenerse por medio de los recursos económicos perdón, de los recursos naturales que se encontraban en el lugar y estas ciudades quedaban abandonadas. Por eso los mayas se dejaron las grandes ciudades y se empezaron a conformar en pequeños pueblos. Entonces, cuando llegaron los españoles, ya los mayas no eran la gran civilización que llegó a ser en algún momento. Y cuando ellos llegaron, se dieron cuenta pues, de que había muchas ciudades con una riqueza arquitectónica muy fuerte, pero que estaban solas. Entonces, no sabían de quién pertenecía eso. Pero al pueblo y a la tribu a la que llegaron, había una mujer que se llamaba la Malinche, que cuando ella era más joven, había sido hija de un rey maya, pero pues ella había sido vendida como esclava a esa tribu en la que se encontraba ahorita. Pero como ella había sido educada, pues ella sabía hablar el idioma maya, sabía hablar náhuatl, que es el idioma de los aztecas, sabía hablar el idioma de la tribu a la que pertenecía. Entonces, esa facilidad de aprender idiomas hizo que fuera una mujer mucho más importante para los españoles que el resto de las que existían allí, porque sería la primera mujer en aprender a hablar español. Y cuando aprende a hablar español, pues se va a poder comunicar mucho más fácil con ellos y va a ser la traductora la que les va a contar a los españoles qué era lo que los nativos indígenas hablaban y cuando los españoles le querían comunicar algo a los indígenas, pues era la que iba a escuchar lo que ellos decían para comunicárselo a estos indígenas. Entonces ella va a ser la que se va a encargar de las traducciones, pero ella les va a contar pues cuáles eran los secretos, cuáles eran las características que tenían los aztecas. Entonces ella va a ser fundamental en el proceso de conquista hacia los aztecas. Entonces, después de un tiempo, estos españoles deciden hacer una reunión con los aztecas. La intención de esta reunión era poder, pues era una reunión cordial, pero realmente querían medir las fuerzas. Ellos querían mirar qué tan grandes y tan fuertes eran los españoles como pues los demás decían, perdón, los aztecas como los demás grupos indígenas decían. Y pues los aztecas también tenían curiosidad de ver cuáles eran esos seres humanos que habían llegado desde el mar. Entonces, cuando llegan ellos, van a encontrarse en la entrada de la ciudad de Tenochtitlán, que es la capital de los aztecas, y van pues a tener unas relaciones muy cordiales, pero de una vez iban mirando cuáles eran sus fuerzas. Entonces, los aztecas van a contar con tres ventajas fundamentales, al igual que los españoles. Entonces, ¿qué ventajas van a tener los aztecas?
La primera es que ellos conocen su territorio, cosa que obviamente los españoles no conocían, ya que ellos eran los nuevos allí. El otro aspecto fundamental va a ser la entrada a la ciudad, porque la ciudad de Tenochtitlán, donde se encontraba la capital de los aztecas, tenía una particularidad y es que era una ciudad que se encontraba en medio de un lago. Entonces, como era una ciudad en medio de un lago, no era fácil entrar por tierra. Tenían solamente un camino por el cual podían cruzar desde la tierra hasta esta ciudad. Entonces, estos españoles, si querían invadirlos, tenían que atravesar por ese camino. Y era un camino, pues, muy estrecho como para llevar eh, toda la maquinaria en un solo momento. Entonces, esto le iba a dar la ventaja a estos aztecas si se daba una guerra. Y la tercera ventaja es que pues cuando llegan estos españoles sí se dan cuenta que era una ciudad enorme, incluso la ciudad de Tenochtitlán va a ser mucho más grande que Roma de esa época, entonces va a ser muy grande a comparación de las mismas ciudades que existían en Europa. Entonces no contaban con que realmente existieran millones de aztecas, lo que hacía que este proceso de conquista por la vía militar fuera mucho más complicado. Pero los españoles van a tener otras ventajas. La primera va a ser el apoyo de otros indígenas. Entonces, varias comunidades indígenas pequeñas que eran sometidas por estos aztecas van a darle su apoyo a los españoles para derrocar a los aztecas. Otro aspecto fundamental que van a tener es su armamento, y es que los españoles pues ya contaban con armas de fuego, van a contar con una ventaja pues al momento de tener estos enfrentamientos. Y van a contar con las enfermedades, bueno, que era algo que no estaba premeditado, y es que estos españoles que llegarían de Europa traerían consigo diversas enfermedades que acá en América no existían y eso se volvería un arma peligrosa porque inclusive morían más personas por gripas traídas desde Europa que por las mismas guerras. Inclusive las gripas que estos españoles traían, que para ellos eran muy normales, no eran mortales, cuando les daba a un indígena, pues sí se volvía mortal y esto provocó la muerte de millones de indígenas. ¿Por qué los apoyaban otros grupos indígenas? Por las formas de maltrato a las que eran sometidos por parte de los aztecas. Los aztecas tenían una costumbre y es que dentro de sus rituales, pues ellos utilizaban frecuentemente una práctica que era la de el sacrificio. Entonces, recuerden que nosotros habíamos dibujado una pirámide que habían realizado estos aztecas en la mitad de la ciudad y esta pirámide tenía dos entradas. La primera era para el dios de la guerra y la segunda era para el dios de la lluvia. Cuando los aztecas realizaban este tipo de sacrificios, pues lo que hacían era coger a los enemigos, los llevaban a la cima de esta pirámide y en homenaje a sus dioses, después de los rezos que les realizaban, les cortaban la cabeza y pues la cabeza salía rodando por estas escaleras, o en otras ocasiones pues estaban ellos vivos y les cortaban el pecho mientras estaban vivos y les sacaban el corazón. Ese corazón se lo ofrecían a los dioses y el cuerpo salía rodando por las escaleras. Entonces, muchos indígenas consideraban que esos métodos eran demasiado crueles, les tenían mucho miedo eh, y pues por salir del dominio de estos aztecas pues prefirieron apoyar a los españoles, aunque después se darían cuenta que los españoles también tendrían otras prácticas
que les provocarían la muerte a muchos indígenas. Entonces, por esto fue que se generó el apoyo de otras etnias indígenas contra los aztecas. Después de ello, pues los aztecas deciden invitar, recuerden que tenían primero relaciones muy cordiales, entonces deciden invitar a los españoles a un festín. Entonces van a beber, van a comer, pero esta misma invitación fue utilizada en su contra. El que invitó a los españoles era el rey o el emperador azteca, que se llamaría Moctezuma. Invitaría a Hernán Cortés y a su ejército a pasar pues unas celebraciones eh, en la pirámide de Tenochtitlán. Estos españoles se aprovechan del estado de embriaguez que tiene Moctezuma y cuando se duerme, pues secuestran a Moctezuma. Se apoderan de Moctezuma y con ello se apoderan de la ciudad. Pero la gente no hizo resistencia a este proceso. Entonces se apoderarían de Tenochtitlán. Eso funcionó de esa manera por varios días, pero en el momento en que los españoles se encontraron con un ritual de sacrificio que iban a realizar los sacerdotes, estos españoles deciden parar ese sacrificio. Entonces, al detener una fiesta religiosa tan importante para los aztecas, generó la indignación del pueblo y en esta ocasión pues este pueblo pidió que estos españoles salieran de su territorio y empieza la guerra entre los aztecas y los españoles. Pero estos españoles van a tener ya una ventaja. La primera es que pues ya se encontraban dentro de la ciudad, o sea que esa ventaja que tenían los aztecas en la frontera entre la ciudad y el lago pues ya no existía. Y la segunda ventaja es que muchos miembros del ejército español se encontraban en la cima de la pirámide, lo que les daba una ventaja eh, al momento pues de hacer estos intercambios de, de disparos. Bueno, en el caso con los aztecas tendrían solamente flechas y las lanzas, y esto pues les daría una gran ventaja para poder derrotar al pueblo azteca. Incluso pues las distintas enfermedades que trajeron se empezaron a propagar rápidamente en la ciudad de Tenochtitlán, haciendo que la gente pues empezara a morir en las mismas calles. Después de estos enfrentamientos, pues recordemos que la Malinche fue una de las que más le aportó a la conquista de la ciudad de Tenochtitlán, porque incluso cuando había una información secreta, eh, estos españoles pues estaban enterados debido a las traducciones que la misma muchacha le estaba realizando a Hernán Cortés y al resto del ejército. Entonces, debido a este sacrificio es que inicia la guerra, pero la guerra va a ser tan bárbara entre los españoles y los aztecas que al momento de ganar la guerra a los españoles, ellos destruyen la ciudad y empiezan a utilizar las mismas herramientas de piedra, las mismas bases con las que estaban construidas las edificaciones de esta ciudad para empezar a construir una nueva ciudad ya española dentro de ese territorio y la van a construir encima de la ciudad de Tenochtitlán. Por eso en la actualidad no se tiene la referencia de esta ciudad más allá de los textos porque pues la ciudad fue completamente destruida.
y el grupo indígena en la actualidad no existe, ya que pues pueden encontrarse grupos o descendencia de población maya, de otras etnias indígenas, pero de la etnia azteca ya no se puede encontrar ningún tipo de descendencia debido pues al asesinato masivo que empezaron a generar los españoles y por la muerte de las múltiples enfermedades que se generaron a partir de su encuentro. Entonces, nos veremos la próxima clase. Hasta luego.